Lo que queremos ahorita es precisar el tema que estamos viviendo en esta crisis que se avecina en el tema judicial. Como ha sido costumbre, les daré un posicionamiento y posteriormente vamos a distribuir lo que hemos construido desde el grupo parlamentario del PRI a todas y todos ustedes, y posteriormente la sesión de preguntas y respuestas. Lo que hoy enfrenta nuestro país, amigas y amigos, por parte del gobierno es la antesala a la crisis constitucional más grave que puede generar Morena. Y esto lo han provocado ellos y lo han provocado por sus aliados, por tener un conflicto directo y un pleito no solo torpe, sino que rompe el régimen de libertades, de asumir este pleito permanente con el Poder Judicial. Lo hacen con dolo, por revanchismo, pero sobre todo con una profunda irresponsabilidad, y es claro que quieren empeñar el futuro del país y quieren tener control absoluto del Poder Judicial. Por eso todos los días, todos nosotros, las y los senadores, debemos de reiterarle y de decirle a las y los ciudadanos que lo que está pasando en México no es normal. Es un peligro real, es tangible, ya que la destrucción del sistema del Poder Judicial deja completamente indefenso al pueblo, a las y los ciudadanos, y rompe el régimen de instituciones que las y los mexicanos hemos construido durante décadas. Ustedes lo saben, no habría defensa en el ejercicio y los derechos de las libertades, de los derechos humanos. No habrá amparos que puedan frenar las arbitrariedades e imposiciones que hace el gobierno. No habrá justicia en nuestro país y estará la impunidad desde el gobierno a todo lo que da. Si Morena sigue insistiendo en llevar a México por el camino de la dictadura, la Constitución y los tratados internacionales suscritos por nuestra nación simple y llanamente serán letra muerta y no habrá posibilidad de levantar la voz. Lo vamos a seguir señalando aquí en el Congreso, las y los senadores del PRI, las y los diputados federales, los congresos locales, y lo tendremos que señalar a nivel nacional y a nivel internacional como lo hemos hecho. Y por ello queremos ser muy precisos, compañeras y compañeros, respecto a lo que ha presentado el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara. Hoy queremos expresar y decirlo de manera firme y contundente que no solo coincidimos, que respaldamos y valoramos el profundo sentido de ese proyecto que ha presentado en la Suprema Corte, porque salvaguarda la esencia del Poder Judicial al defender la división de poderes, la democracia y defender derechos y libertades de las y los ciudadanos. Por eso les daremos 13 puntos fundamentales como lo hemos hecho y que lo compartiremos con ustedes. El PRI respalda totalmente este proyecto porque, como les dije, salvaguarda la esencia del Poder Judicial y defiende la división de poderes y el Estado de Derecho. Hacemos un llamado firme, enérgico y claro al Poder Ejecutivo a acatar este fallo que seguramente la Suprema Corte de Justicia dará en los próximos días, ya sea en la sesión del Pleno de hoy o de mañana, para evitar una posible crisis constitucional que a nadie le conviene. Por eso le reiteramos nuestro respaldo a los 8 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que con anterioridad han expresado su respaldo y su apoyo, porque con 8 no procede esta reforma. A que se mantengan firmes, a que sean patriotas, a que defiendan a México, y a que la responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho, la división de poderes y el respeto al sistema judicial depende de mínimo esos 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Por eso el pueblo de México tiene que estar observando, atento a la posición de estas 8 ministras y ministros de la Suprema Corte que nosotros respaldamos, apoyamos y que sabemos que van a tomar una decisión por México, por la patria, por la defensa de la Constitución y por mantener el sistema democrático en nuestro país. Por ello, como grupo parlamentario del PRI, hemos manifestado un rechazo tajante, un rechazo total y absoluto a esta reforma judicial impulsada por el oficialismo. El proyecto que presenta la sentencia está bien pensado, está bien fundamentado, está documentado y es totalmente apegado a derecho y a la Constitución, y por eso se los quiero poner, porque los hemos escuchado al oficialismo y a Morena decir muchas cosas de la Constitución. El proyecto de sentencia está fundamentado en el 105 fracción 2 de la Constitución y que protege al Poder Judicial ante cualquier acto arbitrario del poder. Y dice el 105 fracción 2, de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, procede la acción de inconstitucionalidad. Por ello, es importante precisar, como el PRI lo hizo desde un principio, que al retirar del dictamen el artículo 1 constitucional, el 103 constitucional, dejaba claro que la Suprema Corte de Justicia puede interpretar y aceptar la acción de inconstitucionalidad como lo marca el 105, por eso el ministro lo acepta y será turnado al Pleno y la decisión. La quinta propuesta que hay, la invalidación de la remoción masiva de jueces y magistrados en la propuesta del ministro Juan Luis González, es un paso clave para la estabilidad y la independencia judicial. Que no estén juezas, jueces, magistradas y magistrados. Eso es una propuesta no solo responsable y clara, respeta la carrera judicial, respeta el trabajo en el Poder Judicial y la expertise de quienes durante años han estado en el tema de justicia de nuestro país. Sexto, la propuesta invalida la elección popular de los jueces de distrito y magistrados, defendiendo su profesionalización del sistema judicial. 7. Respalda que la elección popular de ministros y magistrados electorales es un proceso que puede transitar adecuadamente a juicio del ministro de la Suprema Corte. La propuesta defiende el principio, y esto es muy importante, de no reducir los salarios a juezas, a jueces, a magistradas, a magistrados, a los trabajadores del Poder Judicial en funciones, protegiendo sus derechos laborales. 9. La sentencia invalida facultades excesivas de este Tribunal de Disciplina, evitando una indebida concentración total del poder. 10. Rechaza la creación de los jueces sin rostro, lo que asegura transparencia en la administración de la justicia. 11. Se restituye la posibilidad, y esto es muy importante porque es lo que habían quitado y es lo que interpreta el ministro de la Corte, se restituye la posibilidad de suspender normas generales mediante el amparo, garantizando el acceso a la justicia sin obstrucciones para nadie. 12. La extinción de los fideicomisos se mantiene, pero salvaguardan recursos para la administración judicial y para que sigan operando de manera eficaz, que es un tema que ya se había planteado con anterioridad. Y 13. El proyecto asegura plazos razonables para dictar sentencias en materia penal y tributaria, cumpliendo con una justicia pronta y expedita, y es el término que marca el ministro de los 6 meses para aplicación de la ley. Y algo que quiero finalizar para pasar a preguntas y respuestas, no está por demás recordar
y ustedes lo recuerdan, en este Senado de la República, estábamos en la Cámara, el 22 de marzo de este mismo año se presentó el decreto imperativo respecto de la Guardia Nacional. El Poder Reformador de entonces realizó una interpretación extensiva de las facultades del artículo 71, entendiendo la iniciativa de iniciar leyes para incluir las reformas constitucionales. Por eso es lo que decimos, ahora resultan hipócritas. Si la reforma constitucional es parte de esos poderes constituidos y no constituyentes, limitados y no absolutos, no podemos renegar de un entendimiento que, por cierto, fue en ese momento consensado por todos los partidos en este Congreso, y simplemente porque no le resulta favorable hoy a la mayoría oficialistas, es lo que busca hoy en día. Seamos congruentes, seamos coherentes como lo ha hecho el PRI, y es lo mínimo que nos exige el pueblo. Ser congruentes, ser determinados, y el grupo parlamentario del PRI tiene que exhibir, tiene que dar el debate. Vamos a participar y vamos a dejar claro que esta reforma y estas propuestas son una locura para nuestro país. Muchas gracias.